Es tiempo de reaprender. Es tiempo de reaprender. Te recuerdo que este año iniciamos no una serie de mensajes como tal, pero sí mensajes donde estoy tratando de transmitirles enseñanzas, verdades o principios espirituales que en más de 15 años de caminar con el Señor yo he recibido también, yo he aprendido y que ahora estoy simplemente transmitiéndole a ustedes lo que en algún momento yo he recibido. Y esta frase, es tiempo de reaprender, es una de las frases que más ha traído cambio a mi vida. Es de las cosas que más me han retado en la vida. Y lo aprendí de mi pastor, el pastor Abraham Pérez. Y recuerdo la primera vez que escuché: es tiempo de reaprender. Y para eso quiero que me acompañes a Romanos capítulo 12 y vamos a leer el verso 1 y 2. Romanos 12, verso 1 y 2. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Si no traes una Biblia, no te preocupes, en las pantallas vamos a estar transmitiendo los pasajes. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, amados hermanos. ¿Dónde están los amados hermanos? Entonces es para nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuál es la verdadera forma de adorarlo? Con un sacrificio vivo. ¿Se dan cuenta que la adoración y la vida van ligados? La adoración no solo es un momento, la adoración es una vida. Observa lo que dice el verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero que observes que el apóstol Pablo dice que hay una voluntad de Dios. Dice, para que aprendan a conocer la voluntad de Dios. Pero no es solo la voluntad de Dios de manera general, sino que es la voluntad de Dios para ustedes, de manera personal. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que aprendamos a conocer esa voluntad. Ahora observa lo siguiente. El apóstol Pablo habla de aprender a conocer. No dice para que conozcan, dice para que aprendan a conocer. Entonces, si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, tienes que aprender a conocerla. Es como aprender a aprender. En la escuela nos enseñan, pero muchas veces no nos enseñan a aprender. Algunos teóricos de la pedagogía dicen que hay diferentes formas de aprendizaje. Están los que aprenden visualmente, es decir, aquellas personas a quienes con un gráfico, una tabla o una imagen se les acuerdan las cosas. Cuando yo estudiaba para mis exámenes, me acuerdo cuando presentaba el examen de filosofía allá en la prepa, era un librote azul de este tamaño y había que leer y aprender autores. A mí me pasaba que llegaba el examen y no me acordaba del concepto, pero me acordaba que lo había leído y hasta me acordaba en qué parte de la página se encontraba y al lado de qué figura. Eso te habla de que tienes algún tipo de aprendizaje quizá más visual. Otros aprenden de una manera más audible. Les encanta escuchar y aprenden escuchando. Algunos otros dicen por ahí que son kinestésicos, es decir, que la experiencia, el tocar, les ayuda a aprender. Observa que el apóstol Pablo
dice que para conocer la voluntad de Dios tenemos que aprender a conocerla. Pero para poder aprender a conocer la voluntad de Dios hay un requisito. Y es en el verso 2. Y el verso 2 nos dice que necesitamos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos. ¿Qué cosa? Damas, ¿has querido cambiarle la manera de pensar a tu esposo esta semana? Gloria a Dios, hay gente sincera acá. Varones, hemos querido cambiarle la manera de pensar en algún momento a nuestra esposa. Claro que sí. Porque nos damos cuenta que cuando una persona está aferrada a una idea y está casada con una idea, todo lo que haga, lo que diga, lo que insinúe o lo que no haga o deje de hacer, va a girar en torno a eso que esa persona ya se aferró a creer. Y cambiar la manera de pensar es la única manera como puede cambiar las decisiones y las actitudes de esa persona. Por lo tanto, cambiar la manera de pensar es fundamental. Es fundamental para que podamos aprender a conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que dejar que Dios nos cambie la manera de pensar? Porque cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí presentes esta mañana, tenemos una manera de pensar acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de las relaciones, del trabajo, de la amistad, del dinero, de todos los temas, de la crianza. Si hoy pasara a todas las mamás aquí a decirle, a ver, mamás, ¿cómo se debe criar un hijo? Estoy seguro que no habría un consenso. Porque por allá unas dicen, no, hay que apapacharlo, ¿verdad? Y darle su besito, hablarle hasta que se calme. Otra de la vieja escuela quizá dirá por allá, mi terapia se llama chancla. Y cada quien tiene una manera cada quien tiene una manera de. Ahora, nuestra manera de pensar acerca de cada aspecto de la vida y de lo que debe hacerse o no hacerse, deriva de lo que hemos aprendido y experimentado en los años que el Señor nos ha permitido vivir. A veces nos preguntamos por qué hay personas tan cerradas o serias o duras. Y cuando logramos conocer su historia, descubrimos que hay toda una historia de dolor, hay una historia quizá de mucho sufrimiento que le enseñó a esa persona que la vida es dura. Entonces hay que ser duros, porque la vida es dura. Y entonces a sus hijos le empiezan a enseñar que la vida es dura y entonces tengo que forjarte carácter porque allá afuera nadie te va a apapachar, vas a recibir golpes, así que hay que sacarle carácter al muchacho. Pero quizá alguien por allá, por el contrario, creció con muchas oportunidades, con padres presentes, nunca fue expuesto a las circunstancias que la vida trae y siempre fue sobreprotegido. Y entonces llega a una edad donde todo es color de rosa, vive en la miel, ¿verdad? Y se topa con el que piensa que la vida es dura. ¿Y qué sucede? Uno le dice al otro, tú vives en Disneylandia, en las nubes, baja los pies, soñador. Y el otro le dice, tú eres un amargado, cara dura. Porque ambos tienen diferentes maneras de. Ahora, amada familia de Dios, todos nosotros tenemos diferentes maneras de pensar y cada uno de nosotros es sumado al cuerpo de Cristo. Y entonces cuando estamos aquí en la congregación descubrimos que hay muchas maneras de pensar.
Y lo que necesitamos es que Dios nos transforme la manera de pensar, porque la manera de pensar que nosotros tenemos, repito, ha sido condicionada, afectada, construida por las experiencias que hemos vivido en el pasado. Si yo le pregunto a una dama que sufrió violencia en su matrimonio, que fue abandonada por su esposo, viene su hija y le dice, mamá, me quiero casar, probablemente la mamá le diga, ay, no, hija, no sabes lo que vas a hacer. Qué terrible, hija, no, eres joven. Pero quizá una dama enamorada de su esposo, que tuvo un buen caballero junto a ella, que ha sido fortalecida, bendecida, le diga, hija, hija, ya te está dejando el tren, hay que buscarte galán. ¿Qué es lo que está pasando? La manera de pensar está altamente condicionada por las experiencias del pasado. Así que cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con toda una maleta cargada de las experiencias del ayer. Y si queremos caminar en la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, lo que tenemos que hacer es empezar a vaciar nuestra maleta, quitar nuestros pensamientos y empezar a dejar que Dios nos cambie la manera de... Y eso, amado mío, es lo que los teólogos llaman santificación. Y eso es lo que conocemos como madurez. Eso es lo que se conoce como el carácter de Cristo. Porque ninguna de nuestras maneras de pensar, déjame darte esta noticia, ninguna de nuestras maneras de pensar es correcta. La única manera de pensar correcta es la manera de pensar de nuestro Señor. Y Él dijo, mis pensamientos no son como sus pensamientos, porque mis pensamientos están más altos, como los cielos de la tierra. Así de distantes son mis pensamientos. Así que si alguien en este lugar quiere empezar a aprender a conocer la voluntad de Dios para su vida, la cual es buena, agradable y perfecta, tiene que entender que es tiempo de reaprender. Y no hay manera de que crezcamos, maduremos, seamos transformados, alcancemos la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida si no dejamos que Dios nos transforme la manera de pensar. Y no hay manera de hacer esto más que reaprendiendo. Y amada familia, qué difícil es esto. Cuando uno ya aprendió algo y lo aprendió mal, quitarle el vicio. Los músicos, cuando empiezan a ejecutar un instrumento, empiezan a agarrar ciertos vicios, es decir, ejecuciones inadecuadas. Pero se aprendió. Y cuando empiezan a tratar de elevarse a un nivel profesional más alto, se topan con pared, porque se dan cuenta que aprendieron mal. Y entonces quitar ese vicio es terrible. Al cantar, al ejecutar, pasa, pero lo mismo pasa en la vida. Quizá algunos de nosotros aprendimos algún oficio o nuestro trabajo lo aprendimos de alguna manera y cosas de las que estamos haciendo no son correctas. Y alguien y te dice, oye, así como lo haces, no está bien. Se debería hacer de esta manera. El que no tiene disposición para reaprender, ¿cómo reacciona? Así lo he hecho siempre. Siempre lo he hecho así. ¿Tú quién eres para venir a enseñarme? Y nos cerramos a la oportunidad de ser transformados. Lo mismo pasa con la voluntad de Dios. El Señor ha revelado su voluntad en las Escrituras
Y nosotros tenemos que tener disposición de reaprender la vida. Cada área de nuestra vida necesita ser reaprendida. Estamos sumamente condicionados a maneras de pensar que a veces no nos damos cuenta y actuamos en automático. ¿Quieres saber cuál es tu manera de pensar? Empezar a indagar en ella, como dice Eclesiastés, detengámonos y examinémonos. ¿Cómo reaccionas cuando alguien se cuela en la fila, cuando llevas esperando 30 minutos y tienes prisa? Ahí está tu manera de pensar. ¿Cómo reaccionamos cuando un chinito se nos mete en la avenida? O cuando una persona te gana el cajón de estacionamiento un 24 de diciembre y tienes que ir a comprar. ¿Cómo reaccionas cuando un usuario, un cliente, una persona te malcontesta? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros hijos no nos obedecen? Ahí está nuestra manera de pensar. ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Es que yo puedo repetir las escrituras de memoria. Yo puedo decir Romanos 12:1 y 2 de memoria. Puedo decir, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, la cual es agradable y perfecta. Amén. Saco 100 en mi examen, me ponen palomita, soy el más santo de la iglesia, pero quiero saber si esa verdad está verdaderamente en mi corazón. ¿Cómo reacciono ante la adversidad de la vida? ¿Cómo reacciono cuando me malcontestan? ¿Cómo reacciono cuando el cajero se traga mi retiro? ¿Cómo reacciono cuando no me pagaron las horas extras? Yuhu, ¿alguien viene esta mañana? Esa es la manera de pensar, amada familia. Y eso es lo que el Señor está interesado en cambiarnos. El interés de Dios no es primariamente que nos aprendamos de memoria 100 versículos bíblicos este año. El interés del Señor es que su palabra se haga una realidad en nuestra vida. Y eso solo puede hacerse realidad. ¿Qué dice Romanos 12:2? Si permitimos que Dios nos transforme en personas nuevas, a cambiarnos la manera de pensar. Así que, amada familia, es tiempo de reaprender. Y para poder reaprender hay que tener disposición. Como pastor, lo voy a reconocer y que nadie se me desanime. Pero a veces es difícil, y de verdad, con todo el cariño y el amor que les tengo, pero se me hace a veces muy difícil tratar con ciertas personas que llevan 30 años, 40 años pensando de la misma manera. Qué difícil es. En cambio, cuando te topas con un jovencito, ¿verdad? De 16, 17, que está empezando todavía, es más fácil construirlo y dirigirlo a lo que el Señor desea. Es como cuando te llega un compañero nuevo del trabajo, pero que cuando el compañero nuevo, decimos, ya tiene colmillo, porque ya pasó en 30 lugares, ¿verdad? Ya tiene experiencia, no te lo llevas al baile, dicen los compañeros. Pero cuando llega un compañero nuevo, nuevecito, ¿verdad? Primer trabajo, segundo trabajo. No, hombre, yo veo cómo ya se los llevan y pobrecitos, dicen. Porque todavía no tiene una manera de pensar forjada. Muchos de nosotros nos golpeamos con pared en la vida porque no dejamos que Dios nos transforme la manera de pensar. Y pensando en esto, quiero solo enfatizar dos
aspectos de la vida en las cuales necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar. Si hoy le preguntara a cada uno de ustedes cómo definirían la vida, ¿qué es la vida para ustedes? ¿Qué me dirías? Si tú tuvieras que definirme hoy la vida en una frase, ¿qué frase me dirías? Algunos me dirían, la vida es un calvario desde que me casé. Otros me dirían, la vida, pastor, es como una montaña rusa, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Algunos me dirían, la vida es como un juego donde hay que jugar las cartas que te tocaron. Y cada una de estas frases expresa la manera como vemos la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere transformarnos? Eso, la manera de pensar. Así que tenemos que empezar a ver la vida como Dios la ve. Y quiero solo enfatizar 2 puntos respecto a esto. Y es por eso que quiero que me acompañes rápidamente a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. ¿Cuántos siguen aquí? 1 Corintios 5:10. Dice la palabra, pues todos, ¿quiénes? Todos tendremos que estar delante de Cristo para ser cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Lo voy a volver a leer. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Amada familia, es importante que empecemos a reaprender la vida y a entender que muchas circunstancias adversas que se presentan son una prueba del Señor. Y que la manera como reaccionemos ante estas, daremos cuentas delante del Señor. Si reaccionamos adecuadamente o negativamente. Y quería enfatizar esto. Dios tiene una agenda diferente a la de nosotros. Y si queremos aprender a conocer la perfecta voluntad de Dios, vamos a tener que aprender que la agenda de Dios es muchas veces diferente a la nuestra. Cada adversidad, cada circunstancia que no sale como esperabas, puede ser una prueba de Dios para ver tu carácter. ¿Se acuerdan de Abraham, el padre de la fe? El Señor le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo, al que más amas. Sacrifícalo. La prueba de fe de Abraham. ¿El Señor quería de verdad que Abraham sacrificase a su hijo? No, de ninguna manera. Dios no quería un sacrificio humano, porque el sacrificio humano es uno, único y perfecto, y es Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero Dios puso a prueba a Abraham para ver cómo Abraham reaccionaba, para probar el corazón de Abraham. Amado, lo primero que quiero aterrizarte en esa mañana es que muchas de las adversidades y de las cosas que no salen como tú esperas, es Dios probando nuestro corazón. Ahí está Dios probando nuestro corazón. Desde lo más pequeño, como cuando te malatienden por el cajero, hasta las cosas más grandes,
como cuando te traiciona alguien que creías que era leal a ti. Dios está probando tu corazón. Y tienes que empezar a ver las adversidades y las circunstancias, las cosas que no salen como esperabas, de esa manera. Dios prueba los corazones. En alguna ocasión el Señor mandó maná a su pueblo. Y cuando tú lees el relato en el Éxodo, tú ves que el Señor le dio una instrucción al pueblo de Israel y le dijo: todos los días salgan a recoger el maná para el alimento del día. No guarden más porque se va a echar a perder. Recojan lo que van a consumir en ese día. Todas las mañanas tienen que salir a recoger el maná. Algunos obedecieron, pero otros, como muchos de nosotros, nos entró por acá y nos salió por acá. Así que cuando cayó el maná, algunos abusados dijeron: bueno, pues ¿para qué me levanto mañana temprano? Recojo y pues ya está. Recogieron maná de más y seguramente tú has escuchado la historia. ¿Qué sucedió? El maná que habían recogido para guardar para el día siguiente se echó a perder, se pudrió, se convirtieron en gusanos. Y la ira del Señor se levantó contra el pueblo. Si tú lees el relato en el Éxodo, vas a ver que el Señor dice que esa instrucción Él la dio para probar a ver si Israel iba a obedecer sus mandamientos. ¿Sabías que muchas cosas que Dios no te ha dado, no te las ha dado porque está probando tu corazón? ¿Sabías que muchas cosas que Dios ha retenido, las está reteniendo porque Dios está probando tu corazón? A ver si ríes con los que se ríen. Porque llorar con los que lloran, eso es fácil. Cuando alguien está en tragedia o algo, nos unimos. Wow, sí. Pero cuando a alguien le va bien en un área que a ti te está yendo mal, ahí Dios prueba tu corazón. Cuando ves a un hermano que está siendo prosperado, avanzando, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay alegría porque el hermano está siendo prosperado? ¿O hay envidia oculta? Una sonrisa por fuera, pero una envidia por dentro. Y por eso no cantas, porque está en la alabanza el que te cae mal. ¡Yujú! No tengo revelación del Señor profética, aún no, ¿verdad? Pero no hay que ser profeta para darnos cuenta. El Señor está probando tu corazón. ¿Alguien viene impacto esta mañana? El Señor está probando tu corazón. Algunas cosas el Señor las retarda para probar nuestro corazón. El Señor prueba nuestro corazón. Y sabes, he aprendido que algunas cosas Dios nos da un poco también para probar nuestro corazón. Te da un poco para ver si con ese poco tú ya pierdes la cabeza. Como dicen, pierdes el piso. Te dio un poco y te olvidaste de él. Te dio un poco y ya está. Cuando no sabías que Dios tenía más. Al que es fiel en lo poco, el Señor le va a añadir más porque será fiel en lo mucho. Pero al que es infiel en lo poco, aún lo poco que tenga, el Señor se lo quitará porque también será infiel en lo mucho. Y con eso quiero terminar llevándote al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Y en el capítulo 25 vamos a encontrar una serie de parábolas que es parte de unas parábolas que el Señor Jesús nos dio respecto a los tiempos finales.
Y en el verso 16 vamos a encontrar la parábola de los tres siervos. También es conocida como la parábola de los talentos. Y dice de la siguiente manera: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. ¿Qué dio el rey a sus siervos? Aparentemente el rey dio dinero. Quien tiene así nada más a la pasada, parece que el Señor les entregó dinero. Pero quiero que observes que más que dinero, el rey le dio a sus siervos confianza. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero dio 5 bolsas de plata. Al segundo, 2 bolsas de plata. Al último, una bolsa de plata. 5, 2 y 1. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! ¡Qué historia! Tú y yo solo podemos estar en la categoría de uno de estos 3 siervos. Nadie de los que está aquí presente, si es hijo de Dios, queda fuera de alguna de estas categorías.
O eres el siervo de 5, o eres el siervo de 2, o eres el siervo de 1. ¿Qué leímos que dijo el apóstol Pablo? Que todos tendremos que presentarnos delante del Señor a rendir cuentas por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Así que te dije al inicio que es tiempo de reaprender. Y quiero aterrizar con esto el mensaje de esta mañana. Es tiempo que empecemos a reaprender, a revalorar, a redescubrir lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Porque Dios te ha confiado a ti algo. Él ha depositado su confianza en tus manos. Por eso te salvó. Nos salvó para que seamos partícipes de la obra de su reino. ¿Y qué es lo que Dios nos ha confiado? Primeramente, vida, tiempo, dones, talentos, capacidades, conocimientos, experiencias, vivencias. Aún los dolores y la amargura, el daño que hemos vivido, tiene una utilidad si lo ponemos en las manos del Señor. Y lo que Dios nos llama esta mañana es a que empecemos a ver nuestra vida como Él la ve: útil, valiosa y necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. En vez de criticarnos entre nosotros, en vez de pensar que el enemigo está aquí en casa, ¿por qué no empezamos a reaprender nuestra manera de relacionarnos? Y empezamos a perdonar, a pedir perdón, a animar, a bendecir, a sumar. ¿Sabes? No sé si el Señor regrese hoy, mañana, en esos años, o un día parta a su patria celestial sin que Él haya venido. Pero si algo quiero empezar a trabajar en estos años que están por venir, es que yo pueda dejar en cada uno de ustedes algo, la suma de algo. Que el día que recuerden al hombre que predicaba, puedan decir: algo sumó a mi vida, grande, pequeño, pero que algo haya sumado. No quiero que me recuerden como aquel que criticaba todo, que señalaba todo, que a todo le buscaba los errores, que nada le gustaba, que se guardó lo que Dios le había dado. Y sabes, cuando cada uno de nosotros empieza a reaprender para qué Dios nos da vida, talentos, experiencia, y lo pone al servicio de los demás, empezamos a descubrir la buena voluntad del Señor, la cual es agradable y perfecta. Así que lo que queda de este 2025, yo te quiero animar y retar a que empieces a revalorar cómo estás usando lo que Dios ha puesto en tus manos. Tú tienes mucho que dar, mucho. No minimices lo que Dios ha puesto en tus manos. Todos tenemos algo para sumar. Todos. Súmate. Anima a los demás. Bendice. Bendice a los tuyos. Ponte de pie en esa mañana para que terminemos orando. Hay dos maneras básicas de vivir la vida: sirviéndonos de los demás o sirviendo a los demás. Y aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida por muchos.
Cuando tú empiezas a servir, a sumar, a construir, a unir, empiezas a descubrir la buena voluntad del Señor. Y es mi oración que cada uno de nosotros tome este reto. Cambiemos ya nuestra manera de pensar. El enemigo no está aquí adentro. El enemigo está afuera. Y nosotros somos hijos de un mismo Dios, hermanos, unidos por la misma sangre, la sangre de Cristo. Es tiempo de sumar, familia. Es tiempo de sumar. Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta hora de la mañana por todo lo que has hablado a tu iglesia a través de tu palabra. Tú nos recuerdas a través del apóstol Pablo la necesidad que tenemos de dejar, de permitir que nos cambies la manera de pensar. Y yo sé que muchas veces cuando leemos este pasaje y pensamos en las conductas y costumbres de este mundo, automáticamente pensamos en la manera de vestir o en las fiestas o en todas estas cosas relacionadas a una vida que, Señor, muchas veces se vive allá afuera, pero hoy tú nos llamas a repensar, nos llamas a reaccionar, nos llamas a redirigir nuestra mirada hacia el interior y ver si no acaso las conductas y las costumbres de este mundo tienen todo que ver con la actitud de nuestro corazón hacia la manera como estamos usando los dones, talentos que nos has dado y que por egoísmo o pereza o malicia o falta de perdón muchas veces no queremos entregarlos para el servicio de nuestros hermanos. Amado, ayúdanos a reaprender la vida. Ayúdanos a entender que la dicha está en construir, en fortalecer, en bendecir, en solucionar, en decir cómo sí, no solo en buscar los peros y los cómo no, no solo en señalar las cosas que están mal, sino en cambiar nuestra crítica por acción. Ayúdanos, ayúdanos a reaprender, porque entonces veremos de esa manera tu gracia, tu bendición en cada área de nuestras vidas, en nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestros matrimonios, nuestras familias, porque tu voluntad para con nosotros, Señor, es agradable y es perfecta. Ayúdanos a reaprender, ayúdanos a examinarnos y ayúdanos, Espíritu Santo, como dijo el salmista. Examíname, oh Dios, examínanos, Señor, y muéstranos si hay caminos de perversidad, si hay temas que tenemos aquí adentro de nuestro corazón, asuntos que resolver que no te agradan, y ayúdanos a redirigir nuestros pasos hacia ti. Crea un corazón limpio en nosotros y renueva un espíritu recto delante de ti, porque no hay otra cosa que deseemos hacer que aprender a amarte y conocerte, y conocer tu amor, tu gracia y tu favor por este mundo perdido, por tu iglesia amada, por cada uno de los hermanos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a reaprender la vida. Ayúdanos a reaprender a hablar. Ayúdanos a reaprender a actuar. Ayúdanos a reaprender a tomar decisiones y a accionar. Te lo pedimos, oh Dios, en esta hora de la mañana. Y estamos agradecidos por tu gran bendición, por tu gran amor y tu gran favor. Gracias, Señor. Tómate un minuto, iglesia. Tómate un minuto y pídele al Señor, pidámosle al Señor, Señor, examina nuestros corazones.
Ayúdanos, 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 Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios, el que siempre nos da una oportunidad para comenzar de nuevo. Y si tú has caído, es tiempo de levantarte. Si caes nuevamente, solo hay una cosa por hacer: vuélvete a levantar. Y si te vuelves a caer, te vuelves a levantar, porque tenemos un Dios de infinitas oportunidades. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que mucho ánimo, que el Señor nos bendiga y nos ayude en ese nuevo mes. Permanecemos de pie y mientras esperamos al grupo de alabanza, regálale